Cuando escuchas hablar de Barbie y Ken, lo primero que te viene a la cabeza es la pareja de muñecos con los que todos habremos jugado de pequeños. Lo que nunca te esperarías es que una pareja apodada como estos muñecos fuesen culpables de 12 muertes y 43 terribles violaciones. Yo soy Visa. Este es el caso de la Barbie y el Ken asesino. El 17 de octubre de 1987 se conocen Paul Bernardo y Carlo Molca. Ella tenía 17 años por aquel entonces. Trabajaba en una pequeña tienda de animales a la vez que estudiaba en el instituto. Él tenía 23 años, en prácticas para ser contable y a punto de graduarse en la Universidad de Toronto. Este día, Carla tenía una conferencia sobre perros y después tenía una comida con un compañero de trabajo en un prestigioso hotel. Ese fue el día y el momento en el que todo empezó. Paul entró por la puerta. Fue un flechazo, saltaban chispas. Se atrayeron muchísimo desde el primer momento y a las pocas horas ya estaban juntos en una habitación del hotel. Carla pensó que había conocido al hombre de sus sueños, pero no sabía que guardaba un oculto secreto. Carla era la mayor de 3 hermanas. En su instituto la consideraban muy guapa y popular, pero esta era la primera relación seria que ella tenía. Este chico también pensó que era la mujer de sus sueños y que haría cualquier cosa por él. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Paul era el menor de 3 hermanos y había tenido una infancia muy complicada. Su madre era una maltratadora psicológica. Y cuando Paul tenía solamente 16 años, descubrió que su padre no era realmente su padre biológico. A esa misma edad, ya comenzó a tener una conducta muy desagradable y reprochable, ya que comenzó a espiar a sus vecinas mientras se cambiaban. Su conducta fue empeorando poco a poco según se iba haciendo mayor, y sus conductas sexuales eran cada vez más agresivas, pero todas las mantenía ocultas. Le caía bien a todo el mundo, era guapo, divertido y encantador. Trabajaba muchísimo en su apariencia, ya que es algo muy común en todos los psicópatas. Paul tuvo varias novias en el instituto, pero todas acabaron rompiendo con él cuando las relaciones sexuales se volvieron abusivas. Se obsesionó con infligir violencia a las mujeres y también con conquistarlas en bares para luego abusar de ellas. Para él era como ir de cacería. En 1988 había un depredador sexual por las calles de Scarborough. 7 mujeres habían sido atacadas en el mes de mayo. Estos ataques fueron incrementándose mes a mes sin ningún tipo de cuidado. Los medios lo apodaron como el violador de Scarborough. La policía tomaba declaración a todas sus víctimas, pero ninguna era capaz de describirlo, ya que él las atacaba por detrás y ellas no lo podían ver. Pero había algo en lo que todas las víctimas coincidían. Era joven, atractivo y de pelo rubio. A pesar de estos datos, la policía no tenía ni idea de quién podía ser. Cuando Paul y Carla se conocieron, ya había cometido 3 violaciones, pero Carla no sospechaba nada sobre estos sucesos. Al principio de la relación, Paul se comportaba como un caballero con ella. Le compraba flores, regalos y la sacaba a cenar. Ella estaba muy feliz. Pero en el año 1990 la policía sacó un retrato robot sobre el violador de Scarborough. Los amigos de Paul estaban asombrados con lo mucho que se le parecía, así que decidieron dar la alarma a la policía. Estos analizaron su sangre y la de muchos más sospechosos. Se quedó más de 2 años en el laboratorio por la carga de trabajo tan grande que estaban teniendo. Mientras tanto, Paul se mudó a vivir a casa de los padres de Carla. Casualmente, las violaciones en Scarborough se detuvieron, pero comenzaron en St. Clements, justo en el lugar donde él estaba. Ninguno de ellos sospechaban nada de Paul. De hecho, todo lo contrario, lo adoraban. Pero Tammy, la hermana pequeña de Carla, se convirtió en su centro de atención y también el de su perversión. Paul deseaba su virginidad, estaba completamente obsesionado con ella. En aquellas navidades, Paul le pidió un regalo a Carla y ella se lo concedió. El 23 de diciembre de 1990, cuando no había nadie de la familia, Paul y Carla invitaron a Tammy, de tan solo 15 años, a su casa para hacer una pequeña fiesta. Ella estaba muy contenta porque la consideraban como una muchacha mayor, la dejaban beber y lo estaban pasando estupendamente. Lo que no sabía
era que todo lo que estaba bebiendo llevaba un tranquilizante de caballos que su hermana le había puesto. Accedió a drogar a su propia hermana para que Paul pudiera abusar de ella. Pero esto no fue lo único que le hicieron. Le hicieron inhalar otra droga en un pañuelo que le habían puesto en su propia cara. Paul comenzó a violar a la hermana de Carla, pero no satisfecho con esto, la agravó. Pasados unos minutos ya de esta brutalidad, le dijo a su propia hermana que la violara. Cuando ya habían perpetrado este brutal acto, Tammy comenzó a vomitar. Por desgracia, acabó ahogándose. Los dos vistieron rápidamente a Tammy, pararon el vídeo y llamaron al 911. Ellos se excusaron diciendo que la intentaron reanimar, pero finalmente esa misma noche Tammy falleció. Los médicos acabaron dando muerte natural, pese a todo lo que había sucedido. Incluso tenía la cara toda roja de la droga que le habían hecho inhalar, pero lo dieron como un hecho irrelevante. Incluso los padres de Carla llegaron a tachar la muerte como un accidente. Poco después, Paul y Carla se mudaron a su propia casa. De puertas para afuera todo era perfecto, era la pareja ideal, pero de puertas para adentro Paul estaba empezando a volver agresivo con ella. Durante el año siguiente la policía seguía sin pistas y la obsesión de Paul iba empeorando cada día más. Tanto es así que le siguió haciendo peticiones a Carla, diciéndole que invitara a amigas de su propia hermana para poder abusar de ellas. Pero con el tiempo fueron perfeccionando sus técnicas y las víctimas ya no se morían, únicamente se despertaban sin ningún tipo de recuerdo. Lo grababan todo. Para Paul era imprescindible, necesitaba revivir aquellos crímenes que cometía. El 16 de abril de 1992, la pareja decidió salir a dar un paseo con el coche, con la intención de secuestrar a otra chica. En este caso, fue Kristen French, de tan solo 15 años. La metieron en el coche engañándola y poco después se dio la orden de búsqueda hacia ella. No había regresado a casa. Pero esta vez todo iba a ser diferente. Había testigos. Dijeron que la vieron hablar con dos personas que se la acabaron llevando y que conducían un viejo Camaro beige. Paul le insinuó a la víctima que él era el violador de Scarborough. Y ese fue el momento que comenzó a abusar de ella. Carla no quería dejarle, o más bien no se atrevía. Era una persona muy insegura, tanto físicamente como porque también tenía miedo que le contara a sus padres lo que había pasado realmente con Tammy. El 15 de junio de 1991, Paul despertó a Carla con una sorpresa. Tan solo faltaban 2 semanas para que se casaran. Había raptado a una adolescente de tan solo 14 años, se llamaba Leslie, y lo había hecho en su propio jardín. Paul quería que fuera su esclava sexual, pero Leslie acabó siendo algo peor. La tuvieron secuestrada, violándola cada poco tiempo y grabándola en vídeo. En menos de un día la habían estrangulado, descuartizado, la habían deshecho entera, la metieron en cemento y cuando este ya estaba seco, la tiraron al lago. El 29 de junio de 1991 se casaron, pero ese mismo día, unos pescadores que estaban en el lago descubrieron unos bloques de cemento del que salían restos humanos. La policía se centró mucho en aquel coche, pero en realidad se equivocaron porque realmente tenía un Nissan dorado. Aunque la torpeza de la policía fue notoria, fueron capaces de relacionar la desaparición de Kristen con la de Leslie de un año antes. Sin embargo, la pobre Kristen seguía siendo violada y golpeada día tras día, hasta que finalmente acabó muerta por estrangulamiento. Acabó tirada en una cuneta como un animal. Mientras tanto, la relación de Paul y Carla se seguía volviendo más violenta y en el año 1993 Carla acaba en el hospital, en la sala de urgencias, de una brutal paliza que había recibido. Todo iba avanzando, ya habían pasado 2 años, pero las muestras de Paul ya se estaban analizando y efectivamente coincidían. Tras menos de 2 años de matrimonio, Carla decidió irse de la casa y fue cuando la policía la llamó para declarar. Ella contactó con un abogado y acabó acusándolo de ser el violador de Scarborough. También aceptó su implicación en la muerte de Leslie, Kristen y Tammy
su propia hermana. Pero Carla acordó testificar solo en contra de él y a cambio le reducían la condena. Lo confesó todo y le echó a Paul la culpa de todos los asesinatos perpetrados. También dijo que había sido obligada a participar en esos brutales actos. Lo que más impactó es que les dijo que ella tenía todas las pruebas de la casa en la que había vivido con él. Tenía todas las grabaciones en ese lugar. Pero la policía no encontró nada. Habían desaparecido, pero aún así actuó rápido por miedo a que se fugara. El 17 de enero de 1993, Paul fue arrestado. Como la policía no había encontrado ningún tipo de grabación, Carla era la única prueba que tenían. Llegaron a un acuerdo con ella. Acabó recibiendo una condena reducida de 12 años de prisión, testificando en contra de su marido como una mujer maltratada tanto física como psicológicamente. Ese fue el momento en el que recibieron su especial apodo, los asesinos Barbie y Ken. Poco después aparecieron 6 cintas de estas grabaciones que habíamos comentado antes, y la policía se quedó horrorizada con los actos que se veían en ellas. Las grabaciones mostraban algo muy diferente a lo que Carla había comentado. Se le pudo ver participando en todos aquellos ataques, incluso disfrutando, riéndose, violando a su propia hermana, pero ya no se podía hacer nada. Había recibido su condena. Paul, en cambio, fue condenado a cadena perpetua. Ahora es en el momento en el que me dejéis aquí abajo qué es lo que opináis vosotros. ¿Que fue obligada o que lo hacía por mero disfrute? Si queréis ver más vídeos como este, no olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros al canal, darle a la campana y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.